Bienvenidos oyentes de Radio Sefarada a estas noticias de hoy, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Estos son los titulares. Trump impone sanciones económicas al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a 8 comandantes. Rusia se comprometió a garantizar la seguridad de Israel ante Irán. El partido Otzma Yehudit abandona la coalición de formaciones de derecha de Israel. La justicia militar israelí retira los cargos contra un palestino acusado de secuestrar y violar a una niña israelí de 7 años. Estos son los asuntos del día. Hablaremos con Raquel en el segundo bloque de estas noticias sobre la agenda cultural. Lo hacemos ahora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha impuesto sanciones económicas al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, y a 8 comandantes iraníes de las fuerzas naval y aérea, mientras que planea sancionar a otras figuras como el ministro de Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, que fue clave en la negociación del acuerdo nuclear de 2015. Trump ha prometido que esta batería de sanciones negarán al líder supremo, su oficina y a aquellos más cercanos a él el acceso a recursos financieros clave, en respuesta a los comportamientos agresivos del régimen iraní en las últimas semanas, incluido el derribo de un dron estadounidense y los recientes ataques a petroleros en el Golfo Pérsico. Horas antes de firmar el decreto, el presidente ha asegurado en Twitter que su país no tiene ningún interés en seguir patrullando el estrecho de Hormuz, ni armas nucleares, ni más patrocinio del terrorismo, ha exigido en la red social. China obtiene el 91% de su petróleo a través del estrecho, Japón un 62% y otros muchos países igual, argumenta Trump. Así que, ¿por qué debemos ser nosotros los que protejamos las rutas marítimas para otros países durante muchos años sin compensación? Ni siquiera necesitamos estar allí cuando Estados Unidos se ha convertido de lejos en el mayor productor de energía del mundo, ha escrito. Mientras tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha visitado este lunes Arabia Saudí. Sí, bueno, seguimos con esta, escalada, aunque voy a decir una redundancia, una escalada a pequeña escala del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Ya saben, los petroleros, los drones, el desplazamiento de fuerzas, las conversaciones o no conversaciones. Pero aparte de las sanciones que hoy ha impuesto ya a nivel personal a la cuenta de Ali Khamenei y de algunos generales iraníes, y que pronto también puede que se sume el ministro de Exteriores, que no pasa de ser anecdótico porque evidentemente, como en todo el mundo de las finanzas oscuras, las verdaderas cuentas se ocultan bajo el nombre de testaferros, ¿no? O sea que tampoco esto les va a afectar sobremanera ni la economía iraní ni a estas personas en particular. Pero sí me resulta mucho más interesante, a pesar de que aquí no dejamos de glosar la brutalidad antidiplomática del presidente Trump, pero algunas de las cosas que dice son realmente muy ciertas y nunca se habían dicho. Es decir, todo esto que está pasando, ahora hablando a escala global, desde las primaveras árabes, los conflictos que hoy en día hay en Oriente Medio y que no tienen como escenario principal a Israel, etcétera. Todo esto tiene un punto de partida que va a aparecer en los libros de historia, pero que hoy en día prácticamente nadie menciona, que es una técnica para extracción de petróleo totalmente antiecologista que se llama fracking. Esto igual le suena de que hace unos años se empezó a hablar, es decir, se inyecta agua a presión en un estrato donde en vez de haber petróleo en forma líquida, está adherido a las piedras, y cuando sale ese líquido a presión arrastra consigo el material, el oro negro. Y con esto, pues entre otras cosas, ha permitido que Estados Unidos no solamente se independice del suministro de combustibles fósiles de otros países, sino que ha empezado a exportarlo.
Todo esto hay que sumarlo también a que estas técnicas también han servido, estas técnicas y otras, para descubrir y poner a funcionar, por ejemplo, bolsas de gas natural, no solamente como la que hay en Argelia y que alimenta a, digamos, los hogares europeos, sino, por ejemplo, el gran depósito de gas submarino que está frente a la costa de Israel. Es decir, hay un cambio de paradigma en lo que significa el petróleo como fuerza política en este mundo. Hasta ahora estábamos acostumbrados, especialmente a partir de los años 70, después de la derrota humillante de los países árabes a manos de Israel en la Guerra de los 6 días del 67, las medidas de embargo, presión, boicot, etcétera, de los países productores de petróleo sobre el resto de países. Se convirtieron del día a la noche en no solamente países que tenían unos recursos, en ser los reyes del mambo. Y así surgieron a la palestra países como Arabia Saudí, que antes no es que vivieran muy mal, pero a partir de entonces se convirtieron empezaron a comprar todo lo que se podía comprar en este mundo. Venezuela, que aunque uno no lo crea, también estaba en ese mismo ámbito. Pero todo esto se ha venido a desmoronar, como digo, hace cuestión de una década, cuando la técnica del fracking acabó con la dependencia energética de estos países. ¿Qué pasa? La geopolítica parece que responde lentamente a los cambios en la economía mundial, porque antes la salida del petróleo que abastecía al mundo se producía prácticamente el 80% a través del Golfo Pérsico, y tenían que pasar por un trocito muy estrecho, que como su nombre indica es un estrecho, que se llama Estrecho de Hormuz, y que está frente a la costa de Irán y frente a la isla de Bahrein. Ese sitio, el que controlaba ese sitio, tenía la llave de entrada y salida de la energía que movía el mundo. Como era así, y como Estados Unidos a partir de los años 90 se quedó como única potencia hegemónica, pues asumió, entre otras labores que igual no le interesaban demasiado, ser el policía del mundo y también controlar que esa vía estuviera abierta, haciendo cesiones y concesiones al régimen iraní. Entre otras, la gente recordará, los que tienen mucha memoria, una cosa se llamó el Iran Gate, con el cual Estados Unidos proporcionaba armas a los iraníes en contra de Irak. Es decir, la situación esta de lo que es el Golfo Pérsico ha sido una constante y no es un invento de estos últimos meses, de un cabreo del presidente Trump. Pero los datos que ha puesto en el Twitter y que comenta ahora son muy coherentes con la lógica, a pesar de quien los pronuncia. Dice, a ver, China obtiene el 91% de su petróleo, es decir, los recursos energéticos de China, que es la segunda economía, si no la primera mundial, y con el cual Estados Unidos tiene bastante mosqueo, porque China ejerce muchísimo proteccionismo para ellos, pero no quieren que los demás sean proteccionistas. El 91% de su petróleo pasa por ahí. Japón el 62%, es decir, 2/3 partes de su petróleo también pasa por ahí. Muchos países tienen su petróleo que todavía se abastecen de ahí. Y dice, pero cuando hay que vigilar eso y permitir el paso, pues ahí no están ni el ejército chino, ni el ejército japonés, ni ningún apoyo, ni siquiera pagan por los servicios prestados al ejército estadounidense, que no siempre está ahí disparando, pero que muchas veces tiene que desplazar a lo que se llama la quinta flota, esta que va del Mediterráneo al Índico de paseo, presentándose como el monstruo de la galleta, amenazando, diciendo, como nos cabréis, podemos reventaros. Y lo que dice Trump tiene su lógica desde el punto de vista americano. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar y hacer de policías para defender los intereses de otros países
que no solamente no nos pagan, sino ni siquiera nos agradecen, nos agreden económicamente, como es el caso de China. Así que yo creo que por ahí van a ir los tiros, que la solución, primero, Trump va a convencer a Irán que si quieren pongan una barrera de estas que te lee la matrícula antes de dejar pasar por el estrecho de Hormuz, que a él se la refanfinfla, pero lo que quiere es que Irán no desarrolle misiles de largo alcance, que aparte los tiene prohibidos por declaraciones de Naciones Unidas, que se ha pasado por el forro. Solamente en el último año ha hecho lanzamientos experimentales de 18 misiles, es decir, en año y medio, uno por mes. Hace, digámosle, el mismo juego que estaban haciendo los de Corea del Norte, demostraciones de fuerza, de una fuerza que no tienen, pero que podrían llegar a tener, desarrollo de armas nucleares que todavía no tienen, pero que podrían llegar a tener. En el momento que los iraníes den el brazo a torcer, y lo darán a torcer, aunque a la gente les parezca que esto no va a ser así, que va a haber una guerra y que van a haber muchos muertos y que esto que lo otro, Irán se verá obligado a dar el brazo a torcer, porque Irán está en quiebra económica y sus aliados en la zona, por ejemplo, Rusia, es otro país que, a pesar de su fuerza militar, es un país que está en quiebra económica. Es decir, aquí si te cierran las cuentas, pues por más que aludas al patriotismo panárabe o panmusulmán en este caso, porque los iraníes no son árabes, pues chico, con eso no vas a ninguna parte. Así que esto también tiene que ver con la reunión que se está teniendo lugar en Israel, de la que hablaremos en la próxima noticia. Lo que pasa que cuando Trump lo dice muy a lo bestia, y lo dice a veces antes de lo que sería conveniente comunicarlo. Es una persona, un político políticamente muy incorrecto, pero que se acerca bastante más a la verdad de las cosas que muchos de los políticos americanos y de otras potencias que hemos conocido hasta ahora. Rusia, potencia aliada de Irán en Siria, se comprometió este martes a garantizar la seguridad de Israel ante las fricciones con la República Islámica, un compromiso que el secretario del Consejo de Seguridad del Kremlin, Nikolai Patrushev, expresó al primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu. El alto cargo ruso se encuentra en Jerusalén para reunirse en una cumbre tripartita sin precedentes con el asesor de Seguridad Nacional de la presidencia estadounidense, John Bolton, y su homólogo israelí, Meir Ben Shabbat. Después del encuentro con el delegado ruso, Netanyahu declaró: Israel no permitirá que Irán se atrinchere en Siria y hará todo lo posible para evitar que obtenga armas nucleares. Bueno, lo que comentábamos, ¿no?, de que Rusia es otro boca chancla que anda proclamando su poderío, que lo puede demostrar, por ejemplo, en los cielos de Siria, porque, entre otras cosas, en la guerra civil siria ninguno de los grupos opositores tenía ni siquiera una cometa para levantar en el cielo. Es decir, el cielo estaba totalmente dominado por la Fuerza Aérea rusa, que entró en la contienda una vez avanzado el conflicto, primero para asegurarse su base marina en Tartus, al norte de Siria, y segundo para extender su hegemonía en la zona. Pero, como decimos, a veces incluso los grandes de la lucha libre tienen sus momentos que se le pone otro enmascarado de estos mexicanos encima y parece que los van a doblegar y tienen que ceder. Es decir, Rusia quizás ha pensado que podía ir mucho más lejos de lo que ha ido, y que ayudando de la manera que fuese a Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, pues iba a poder incluso progresar mucho más. Pero han elegido como amigo a alguien que no se las va a dejar pasar tan fácilmente, porque Estados Unidos, especialmente el presidente Trump, tiene entre ceja y ceja el tema iraní y no va a cejar, valga la redundancia, en él.
y como Irán la principal protección que tiene es la de Rusia, pues para hablar de esto y establecer cuáles van a ser las normas del tablero a partir de ahora, como señalamos ayer, la conferencia no solamente que está auspiciada en un tercer país, que en este caso es Israel, como podría haber sido en Checoslovaquia, en Polonia, en Islandia o no sé dónde, sino que está siendo en Israel porque Israel es el elemento que está cohesionando la nueva división mundial. Esto puede parecer muy grandilocuente, pero el único mandatario que hoy en día es capaz de sentar en la misma mesa a Putin y a Trump para resolver un problema y resolverlo es justamente Netanyahu, que dentro de la política israelí le quedan 2 telediarios, eso todo el mundo lo sabe. Pero yo no descarto, mira lo que te digo, que Netanyahu, si ahora en las próximas elecciones tienen que salirse de la política israelí, yo no descarto que si es elegido nuevamente Donald Trump, se lo lleve para trabajar junto con él, una especie de nuevo puesto del jefe de Estado de otro país, jefe de gobierno de otro país que viene a asesorar al mismísimo Donald Trump. Lo que está a punto de pasar con Siria y con Irán va a diseñar lo que va a ser el nuevo mundo, este nuevo mundo que antes era bipolar entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahora se ha vuelto un poco más complejo porque a pesar de que alguien dijo que se había vuelto monopolar y que solamente había quedado Estados Unidos, pues no, ahora Rusia está tendiendo unos puentes que no ha tendido hasta ahora hacia Estados Unidos y dejando en el otro lado del puente a su compañero de camino durante tantas décadas que ha sido China, porque la economía china está más fuerte que la economía rusa. Son vecinitos, pero los chinos son mucho más que los rusos. Los chinos pueden llegar a superar a los rusos y de momento los chinos van de pacifistas por la vida, pero el día que este presidente eterno que han nombrado rebusque en sus raíces históricas y descubra la ideología de Mao Zedong o de otros emperadores chinos, quizás su amistad con Rusia no sea tan fabulosa y tan, digamos, favorable a la de Putin. Así que creo que en este momento se está reacomodando el tablero mundial y vamos a tener un mundo a 3 bandas, pero con 2 bandas bastante unidas y cooperando. A pesar de que hay una división de trabajo, que Siria se va a encargar, que Rusia va a ejercer su padrinazgo sobre el mundo chiita y que Estados Unidos sobre el mundo suní, y en el medio un poco salvando las asperezas porque le conviene y porque es la gran solución a Oriente Medio, se llama Israel. Israel, que era el problema de Oriente Medio, quizás sea justamente la solución. El polémico partido Otzma Yehudit, Fuerza Judía, anunció este lunes su separación del bloque de la Unión de Partidos de Derecha, en la que participaba junto a los partidos Abait HaYehudi y Aihud HaLeumi. Según el acuerdo en el seno de la alianza, si algún miembro de la coalición era nombrado ministro, renunciaría a sus cargos como diputado para dar lugar a otros miembros del partido y en especial a aquellos pertenecientes a Otzma Yehudit, lo que no ha sido llevado a la práctica tras el nombramiento del rabino Rafi Peretz y de Betzalel Smotrich como ministros en funciones de Educación y Transporte respectivamente. La Unión de Partidos de Derecha recibió más de 150.000 votos en las últimas elecciones, alcanzando 5 escaños en la Knesset. Sí, recordarán porque si escuchan estas noticias seguramente, digo yo, también nos habrán escuchado hace unos meses cuando todavía no se habían hecho las elecciones israelíes últimas el 9 de abril, que este partido Otzma Yehudit tiene un origen bastante bastardo porque sus dirigentes antes participaban en un partido que ha sido proscrito y prohibido por la ley y por el Congreso en Israel, que se llamaba KAJ,
fundado por el rabino Meir Kahane, un rabino súper extremista que fue acuchillado por un palestino en Estados Unidos y que propiciaba el traslado de poblaciones palestinas desde los que eran los territorios en disputa, directamente echarlos a los países vecinos como Jordania o lo que sea, y quedarse con todo el Eretz Israel histórico. Bueno, esa una persona que despertaba en una minoría muy pequeña unas pasiones muy a su favor, y en la mayoría de la población unas pasiones muy en contra, que fue proscrita esta formación, pero ellos se retomaron, se transformaron, tomaron el nombre de Otzma Yehudit, Fuerza Judía, no lograron representación durante varias elecciones, pero en estas últimas contiendas electorales, a instancias de Netanyahu, y sin que esto afectara directamente al partido de Netanyahu, que era el Likud, trató de ayudar y fomentar que los partidos de derecha o de ultraderecha, si se quiere llamar así, se uniesen en un bloque para no perder los votos sueltos que quedasen desperdigados. Y así lo hizo y logró juntar a Baita Yehudía y Judá Leumí y a Otzma Yehudit. Pero ahora les han hecho una jugarreta que me recuerda mucho a lo que un día de como hoy en la política española representa Vox, que se ha quitado de sus pactos con el PP porque dicen que afirma una cosa que no les han cumplido, y esto es lo que suele pasar con los partidos bastante del extremo del arco parlamentario, que encima no tiene mucha experiencia, que los demás se los desayunan con patatas y firman lo que sea y luego les ponen ante la espada y la pared. Y aquí se quedan o con los principios o con los escaños. Las dos cosas no suelen conservarse a la vez. Así que Otzma Yehudit ha hecho gala de sus principios y ha dicho que se sale de esta coalición, con lo cual si el 17 de septiembre, que hay nuevas elecciones, se presenta por separado, pues volverá al ostracismo, estará fuera de la política, cosa que a muchas personas en Israel les parece incluso bastante más decente que la situación actual, que a pesar de no estar ninguno de ellos representados en el Parlamento, porque participaban de esta coalición, pero sus representantes empezaban a partir, creo, del número 8 y habían salido 5, bueno, no sé. Ahora, con este cambio de estos nombramientos de ministros, lo hubiera permitido entrar al primero de esta lista. Y si no entra el primero de esta lista, no creo que sea una gran pérdida para la democracia israelí, ni en general para la democracia entendida como concepto abstracto en el mundo. La justicia militar israelí retiró los cargos contra un palestino acusado de secuestrar y violar a una niña israelí de 7 años por la falta de pruebas. A pesar de la decisión de liberar a Katusha y retirar la acusación, la investigación continuará centrándose tanto en Katusha como en otras direcciones. El anuncio fue difundido tras 55 días de arresto del sospechoso de 46 años, encargado del mantenimiento de la escuela en un asentamiento judío ultraortodoxo en los territorios en disputa. Días atrás, fuentes con conocimiento de la investigación cuestionaron el bajo nivel de profesionalidad con el que se realizó la investigación. Solamente a raíz de la enorme repercusión en los medios de comunicación, la semana pasada, los altos cuadros de la Fiscalía Militar y la Policía de Israel, que desconocían por completo el caso, tomaron en sus manos la pesquisa. La fuente confirmó que a más de 2 meses desde que se perpetró la violación, solo el lunes arribó la policía a la casa de la presunta víctima para recoger su ropa para pruebas de ADN, y agregó que los detectives eran escépticos en cuanto a la posibilidad de poder encontrar evidencias. La fuente también confirmó que la niña de 7 años solamente pudo identificar a Katusha en la escuela, luego que su madre lo apuntó y le dijo que era el hombre que la había violado. Fue solamente a partir de ese momento que la niña respondió afirmativamente. Sí, esta noticia la habíamos dado la semana pasada y hablamos de las incongruencias de esta causa. Dijimos, esto va a traer cola, y evidentemente no ha pasado ni una semana y han tenido que anular la causa, retirar los cargos contra esta persona. Ya no solamente por un defecto de forma,
que se presentaron los cargos de una manera rara, sino que todo el proceso de acusación es muy, muy sospechoso de tener unas raíces distintas. No sé si este señor Katusha realmente puede ser que sea un violador de niños o de niñas, como en este caso, pero todo esto era muy raro porque los padres no denunciaron el caso durante 2 meses. Después dieron una fecha y justamente tenía perfectamente controlada que esa fecha el acusado estaba haciendo un trabajo en otro sitio, etcétera, etcétera. Pero aparte que los investigadores fueron con la madre acompañando a la hija y le dice, pero tú no te acuerdas quién te hizo eso tan malo, ¿no te acuerdas que es ese señor de ahí? Y claro, una niña de 7 años, la mamá le dice, ¿no te acuerdas que fue ese señor? Y dijo, sí, es ese señor. Y a partir de entonces le preguntaron los demás, ¿quién fue? Ese señor. Bueno, esto es, primero, por una parte, la forma en que fue llevado a cabo, yo creo que puede tildarse de racista, porque yo no sé qué elementos tenía la madre para saber que lo que decía su hija se refería a ese señor. ¿Y por qué solamente la llevó a identificar a ese señor 2 meses después? A mí me suena que detrás de todo esto, aparte del racismo, debe haber cosas todavía mucho más oscuras que no me quiero arriesgar a plantear, pero que no sé por dónde pueden salir. Te digo, tampoco descarto de que realmente haya sido esta persona, pero tal como ha sido conducido esto no es ni una investigación judicial, ni un sistema judicial, ni un método que juicios como estos no se hacían ni en la época de Stalin. Así que un poquito de por favor, como decía aquel comediante. Cerramos esta primera parte de las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de hoy. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos qué tienes preparado para los oyentes. Pues nos vamos a Cuba. Bueno, qué bien. Sí, aunque... Cuánto sabor. Bueno, nos situamos en Cuba, pero no para irnos a ya supongo que no vamos de los mojitos y esas cosas, sino para hablarles No vamos al malecón, ¿no? No, pero les hablamos de una muy buena noticia, porque se ha restaurado el primer cementerio judío de Cuba. Estaba en muy mal estado y ahí se ha decidido tomar la iniciativa de restaurarlo. Ahí están enterradas las personas que llegaron a Cuba escapando del fascismo durante la guerra, las que fundaron la comunidad que compraron estos terrenos para hacerlo cementerio. Esto ha explicado David Prinstein, vicepresidente del Patronato Hebreo de Cuba. Tiene valor histórico y sentimental, ha añadido. Los terrenos de este cementerio judío askenazí fueron comprados en 1906 por los miembros de la primera sociedad hebrea que se formó en la isla, con personas que venían sobre todo de Estados Unidos, y se inauguró en 1910. Luego más tarde llegarían esas personas de las que les hablábamos huyendo de las persecuciones en Europa. Muchas otras familias arribaron además en el periodo de entreguerras huyendo de esas persecuciones, y en otra parcela colindante, décadas después, se instaló un cementerio de tradición sefardí que también estaba en un estado mejorable. Hace algunos años, Prinstein y otros miembros de la comunidad estimaron en $200,000 el presupuesto para arreglar este cementerio, pero no consiguieron los donativos necesarios. Ahora el rescate está corriendo a cargo de la Oficina Estatal del Historiador de la ciudad. A punto de cumplir sus 500 años de existencia, La Habana y la Oficina del Historiador se encuentran en una verdadera vorágine de preparativos que incluye desde el arreglo de calles, pasando por monumentos históricos, el rescate de documentos y de sitios valiosos como este primer cementerio judío de Cuba. Bueno, pues ese es el viaje que nos lleva hasta Cuba y ese es el motivo, sobre todo. Muy bien, continuamos ahora la agenda. De Cuba
a otra ciudad que empieza por C, pero que no tiene nada que ver con A otra Cuba, ciudad, pero que es bueno. maravillosa. Digo, si me llevas a otro país, A Canadá. Igual lo intento. Bueno. Bueno, les hablamos de Cáceres. Ujú. Porque allí se va a presentar una iniciativa muy interesante que combina el cine y la música. En el Gran Teatro de Cáceres, el próximo 9 de julio, dentro del tercer Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres, el violinista y compositor israelí Yuval Godlibovich compone la música para la película Nosferatu, para ser interpretada en directo durante la proyección por él mismo a la viola y Jonathan Godlibovich al violonchelo. Esta actuación supondrá el estreno de la obra, formando parte, como les decimos, de este Festival Internacional de Música Ciudad Monumental de Cáceres. Les repetimos la fecha, el 9 de julio, en el Gran Teatro de Cáceres y a partir de las 20 horas. Saben de sobra, conocen la cinta, muestra del expresionismo alemán de entreguerras y un clásico del cine mudo. Cuenta la historia de un corredor de bienes raíces que necesita vender un castillo cuyo propietario es el excéntrico conde Graf Orlok. El conde, en realidad, es un vampiro milenario que esparce el terror en la región de Bremen y se interesa en Ellen, la mujer de Hütter. Bueno, quienes pasen miedo Acuérdense de las sombras con estas películas, que han creado escuela de Nosferatu. Nunca se ve al monstruo o al vampiro, pero se ve su sombra. Su sombra es una propuesta muy interesante, la verdad. Sí. Escuchar en directo a estas violas y esta música y encima en un lugar tan bonito y tan especial, porque también la roca que representa el centro de Cáceres y en especial este teatro va a dar miedo. Y su barrio judío, si van a Cáceres, no se lo pierdan porque es también muy interesante. Es parte de la red de juderías también. Pueden encontrar la plaquita que está... Bueno, búsquenla, está cerca de... A lo mejor tienen un compañero que les manda una foto, como me pasó a mí. Bueno, si pasan en el Arco de la Estrella, un poquito más para adentro, ya viendo el casco histórico, pueden encontrarla. Pasamos ahora a la siguiente y última noticia ya de la agenda. Y también con C. Vámonos a una ciudad española. También con española, C. Pues Calatayud. Córdoba. Ya más ciudad. Calatayud yo me iba a la red de juderías, pero Córdoba también está dentro, ¿no? Sí. Y se ha celebrado allí, ya lo saben ustedes, el Festival Internacional de Música Sefardí. En más ciudad sin desmerecer a los bilbilitanos. Bilbilitanos, toma ya. Muy bien, Alex. Yo no recordaba bien el gentilicio de Calatayud. Bueno, pues se ha celebrado, como saben, esta 18ª edición del Festival Internacional de Música Sefardí de Córdoba. Les hablamos aquí en esta última noticia de la agenda cultural de su éxito. Se ha contabilizado alrededor de 3.200 asistentes en los 7 conciertos celebrados durante la semana pasada. El evento, que está promovido por la Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, ha llegado a su mayoría de edad con un aumento importantísimo de los espectadores, que quizá tiene que ver con que era la primera vez que este festival tenía entrada libre y gratuita. Eso ha propiciado que vaya más gente, pero también que los habituales, que ya eran súper fieles de este festival, bueno, pues se lamentaran de que había gente que estaba hablando durante los conciertos, utilizando el móvil y esas cosas que no deben pasar en un festival de música sefardí. En ninguno. Pero en los sefardí el arte menos. Es para disfrutar. Y bueno, y claro, el entorno del Jardín Botánico de Córdoba, que es maravilloso, que hacía fresquito. Bueno, el caso es que una edición súper exitosa. El festival finalizó el sábado pasado con la actuación del grupo portugués Alfado, que fue uno de los platos fuertes del programa. Ya saben que ningún año repiten los conciertos o los intérpretes, son todos los años nuevos. También hay que destacar a la banda Monan Band, que logró una gran asistencia de público, igual que la actuación del grupo israelí Divan Saz, que fue seguida por 500 espectadores, los anteriores por alrededor de 600. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Córdoba han destacado que debe ampliarse la difusión de este evento con una mayor promoción en el ámbito internacional y especialmente
llegar a la comunidad judía gibraltareña. Es uno de los objetivos de este ayuntamiento. Desde allí también se puntualizó que los talleres y actividades previos a los conciertos se realizarán, al igual que el año pasado, en el 7º Otoño Sefardí, que se celebrará del 1 al 22 de septiembre, y para eso tendremos que esperar todavía un poquito. Bueno, viviremos el verano mientras tanto. Eso. Y nada, aquí nos despedimos después de este viaje tan interesante, pasando por Cuba, de Cuba a Cáceres y de Cáceres a Córdoba. Y de aquí a ustedes desde nuestra página web www.radiosefarad.com.